Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa del programa de especialización en análisis de impacto regulatorio y estrategias alternativas de regulación. Hoy nos acompaña Cecilia Portilla, jefa académica de la Escuela de Gestión Pública, y Francisco Ochoa, coordinador del programa y secretario técnico de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les solicita no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat para que el expositor pueda responderla. Asimismo, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio a la charla, damos pase a Cecilia Portilla. Adelante, Cecilia, te escuchamos. Buenas noches con todos. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. En nombre de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ¿no? Y de la plana docente también del programa, el profesor Ochoa, que nos acompaña el día de hoy, queremos darle la más cordial bienvenida a esta corta charla sobre el programa de especialización en análisis de impacto regulatorio que esperamos sea de su agrado para que puedan conocer sobre este programa. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, el programa de análisis de impacto regulatorio y estrategias alternativas de regulación, un segundo, es un programa que se crea y nace desde el año 2006, justamente de la mano con el profesor Francisco Ochoa, quien es el coordinador del programa, y viene, como siempre, desarrollando el diseño y las mejoras en este programa. ¿Cuáles son los principales beneficios que vamos a encontrar? Bueno, pues por un lado, como comentaba, la plana docente altamente especializada. ¿Por qué? Porque tenemos docentes que provienen del sector público y del sector privado. Y con ello se va a dar una interesante sinergia entre los docentes y los participantes del programa para que puedan actualizar y profundizar en sus conocimientos. También es importante en este programa resaltar que la malla está diseñada y va a permitir al participante tener una visión multidisciplinaria, porque además de contar con una plana docente que, como comentaba, proviene del sector público y privado, es una plana docente que está compuesta por expertos abogados, economistas. Entonces, esto va a permitir que el alumno tenga un análisis multidisciplinario de la regulación. Por último, también es importante comentar que no solamente se va a ver el análisis de impacto regulatorio, sino que este programa tiene como diferencial que vamos a poder ver, además, los temas de evaluación posterior de regulaciones, estrategias alternativas de regulación y los principales mecanismos de control interno, como lo vamos a ver más adelante, cuando analicemos la malla. Y además, como veremos también en la malla, tenemos en este programa un fuerte contenido práctico, porque vamos a lo largo de cada módulo, cerrar, ¿no?, y aterrizar los conocimientos con el desarrollo de un taller. Siguiente, por favor. Bueno, como comentábamos, los puntos, las ventajas de nuestro programa son, por un lado, sin lugar a dudas, la plana docente, y por otro, por supuesto, la malla curricular. La malla curricular del programa está estructurada en 6 módulos. El primero va a abordar una introducción a lo que es el estudio de la regulación. Se ve las teorías de la regulación, el régimen constitucional económico, fallas de regulación. Terminamos con una conferencia que va a abordar los fundamentos de la regulación desde una perspectiva económica. Luego de ello vamos a pasar a un segundo módulo ya sobre los fundamentos del análisis de impacto regulatorio, y ahí vamos a ver la identificación del problema y la formulación de los objetivos, un tema tan importante trae dificultades al funcionario público para poder identificar cuál es el problema. Entonces, se va a abordar en este primer módulo una revisión sobre ello. Luego también vamos a ver los planteamientos de las alternativas de regulación y las metodologías para comparar impactos.
Luego veremos también el tema de consulta pública en AIR y agenda temprana. Terminaremos este segundo módulo con un taller evaluado del módulo 1 y módulo 2. Luego pasaremos ya al módulo 3 sobre evaluación posterior de regulaciones. Y en este espacio vamos a hacer una introducción, vamos a revisar una introducción al análisis de impacto regulatorio ex post, los tipos de evaluación y las etapas, ¿no? Y terminaremos también con un taller evaluado. El trabajo. Bueno. Luego llegaremos a un módulo 4 sobre mejora regulatoria en el Perú y a nivel internacional. Este es un módulo muy interesante porque vamos a revisar ahí lo que es un análisis de impacto regulatorio a nivel internacional, también en las metodologías PCM y reguladores, y también el análisis de calidad regulatoria. Aquí vamos a contar una de ellas, buena gobernanza y política de mejora regulatoria, que estará a cargo de la doctora Miriam Peña, que ha sido subsecretaria de la Subsecretaría de Simplificación Administrativa de la PES. Y además contaremos con un conferencista internacional que vendrá a compartir con nosotros su experiencia en mejora regulatoria, en este caso en México, y también su experiencia en Latinoamérica en general. Luego de ello, vamos a tener un módulo sobre ya unas estrategias alternativas de regulación, y esto es un tema bastante interesante que complementa, ¿no? Lo que venimos a ver del impacto regulatorio, que es la regulación responsiva, la regulación por arquitectura de control, la economía del comportamiento y la aplicación de nuevas técnicas de diseño en la regulación. Y vamos a terminar este quinto módulo con un taller evaluado del módulo 4 y del módulo 5. Aquí también tendremos unas conferencias sobre estrategias alternativas de autorregulación y sobre estrategia de complemento regulatorio estándares de la OCDE. Justamente para esta última conferencia nos acompañará la doctora Tessy Torres, expresidenta de UEF. Y por último terminamos el módulo con el tema de control regulatorio. El tema de control regulatorio, y ahí terminamos también la malla con un taller final evaluado. En todos nuestros talleres vamos a tener estos espacios de desarrollo de casos. Y va a ser también que nos va a permitir aplicar los conocimientos y tener una evaluación también del aprendizaje que se viene desarrollando. Siguiente, por favor. Bueno, para complementar entonces, aparte evidentemente de la potente malla curricular, la plana docente que nos acompaña y que va a ir desarrollando estos módulos es también de primera. Contaremos con la doctora María Antonieta Merino. Ella es consultora en temas de mejora normativa para el Banco Mundial, PIB, GIS. La doctora Sofía Ugaz, que es gerente de asuntos regulatorios en el BCP. El profesor Francisco Ochoa, que nos acompaña el día de hoy, que es el coordinador del programa, que lo ha diseñado. Implementa distintas mejoras a lo largo de cada versión, secretario técnico de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECO. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También nos acompañará el doctor Mario Drago. Él es socio fundador de Baxel Consultores, y la doctora Karina Montes, presidenta de la Comisión de Protección del Consumidor del INDECO. Siguiente, por favor. Y también tendremos varios conferencistas invitados que nos acompañarán para abordar temas. Por ejemplo, el profesor José Luis Bonifaz, jefe del Departamento de Economía en esta universidad, el doctor Sandón, ex miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Alex Sosa, consultor en temas de regulación publicitaria y consumidor, la doctora Tessy Torres, como comentábamos. Siguiente, por favor. Y también la doctora Miriam Peña, como comentaba, ha sido subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Presidencia del Consejo de Ministros. Damos el gusto de contar con ella. Y el doctor Lepe, también director de Manifestaciones de Impacto Regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en CONAMA.
Bueno, para poder terminar un poquito esta primera parte, les brindaré información general del curso. El cierre de inscripciones es el 21 de mayo y estamos empezando el 23. El horario del programa es martes y jueves de 7 a 10. Se requiere el título de bachiller y una experiencia mínima de 2 años de experiencia profesional en temas de asesoría, gestión y dirección en entidades públicas o privadas. Esto va a permitir también reforzar el networking, porque así los estudiantes que lleguen al programa llegan también con conocimientos propios, con una experiencia que va a intercambiarse a lo largo del programa y que va a ser muy valiosa, ¿no? La inversión del programa, la que se señala, por favor consulten por nuestro financiamiento sin intereses. La duración del programa es de aproximadamente 4 meses. Bueno, esperamos poder contar con ustedes. Yo, sin más preámbulos, doy paso al doctor Francisco Ochoa, que nos acompaña esta noche, para que nos pueda compartir sobre el programa, y les ofrezco las disculpas por estas incidencias que se dan a veces durante el trabajo remoto. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, profesor. Buenas noches, muchas gracias Cecilia, muchas gracias por esta introducción sobre el curso y sobre los temas. ¿Se me escucha bien? Sí, profesor, se escucha muy bien. Perfecto, gracias. Estoy compartiendo una pequeña presentación que he elaborado para ustedes. Es algo breve por el formato de la sesión, pero igual quería abordar al menos unos 15 minutos sobre lo que podríamos considerar como uno de los principales retos para la implementación del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Y es algo que podría ser una de las fortalezas y novedades también de esta versión. Como les comentó Cecilia, quien nos acompaña también en la coordinación del programa desde el inicio, en el año 2016, los contenidos estuvieron basados en las buenas prácticas internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el análisis de impacto regulatorio como tal en el Perú recién tiene su primera disposición reglamentaria en el año 2021 con un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y lo que hemos tenido quizá en etapas previas, desde el año 2016, 17, 18 que se ha implementado, es un análisis de simplificación administrativa llamado de calidad regulatoria, pero no teníamos una IR, ¿no? Propiamente dicho, y por lo tanto el reto a través de este programa era poder difundir el análisis de impacto regulatorio que ya se venía realizando en otros países como una buena práctica a ser considerada en el Perú, porque sabíamos que en algún momento se iba a implementar. Entonces ese, claro, fue el gran reto porque no teníamos experiencia nacional aún, pero teníamos mucha experiencia internacional en lo que había sido la implementación de esta metodología que comienza hace décadas en otros países, ¿no? Es una metodología que permite diseñar mejor las normas, tanto a nivel administrativo como a nivel legislativo, si es que el marco legal lo permite. Eh, y les comentaba que estos breves minutos van a tratar la intención de esta sesión es compartir de manera muy breve, muy general, uno de los grandes retos en la implementación del análisis de impacto regulatorio, un reto no tanto porque se trate de la aplicación en el Perú, sino en general ha sido un reto en diversas partes del mundo, y es la identificación de la problemática. Al primero, entendamos qué es el AIR, qué no es el AIR también es importante. Muchas veces se piensa que el análisis de impacto regulatorio es un análisis netamente de costos y beneficios, un análisis únicamente vinculado al costo de la regulación, versus a los beneficios monetizados de la regulación. Está relacionado, pero hoy en día la metodología a nivel internacional y la que se ha cogido en el Perú es más rica que el análisis costo-beneficio. Eso es un primer punto a tomar en cuenta. Es decir, supera, trasciende a un análisis costo-beneficio, y se trata de una metodología que permite encontrar soluciones a problemas públicos, independientemente así es que tenemos la información sobre el impacto económico de la regulación, de la propuesta regulatoria y los beneficios monetizados. Es más, existe la posibilidad de que para poder encontrar una buena solución a problemas públicos, no usemos necesariamente el costo-beneficio, sino otras metodologías, igual dentro de la lógica del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Esto puede sonar un poco confuso, pero lo que les quiero decir en sencillo es, el AIR es más allá
o va más allá del análisis costo-beneficio. Entonces, primer mito, no es equivalente la ir al análisis costo-beneficio, es diferente al análisis de calidad regulatoria. Todos esos temas, por si acaso, los vamos a desarrollar a detalle cuando comencemos, cuando desarrollemos el curso. Son dudas válidas, son inquietudes válidas, pero la primera gran pregunta es ¿de qué trata? ¿No? ¿Cuáles son los componentes? Existen diferentes manuales que ya existían o que ya habían sido, perdón, desarrollados en algunas autoridades en el Perú, como los organismos reguladores de servicios públicos, casos OCIPTEL, casos INERMIN, ya tienen algunos manuales. Y claro, cuando uno revisa estos manuales, es posible pensar que la metodología puede tener un componente muy fuerte en el análisis propiamente de impactos comparativos de alternativas. Es decir, una de estas metodologías es la costo-beneficio, otra de ellas puede ser otra metodología como el costo-efectividad o el multicriterio, ¿no? Existe más de una dentro de la lógica de la IR inclusive. Y uno podría pensar que es más o menos complicado, pero en verdad uno de los enfoques del curso es tratar de explicar en sencillo la metodología desde lo más básico y general hasta ya entrar a detalle en cada uno de los componentes, ¿no? Cada uno de los componentes puede tener una metodología especial, pero la primera parte es una clase introductoria sobre la simplificación de la idea simplificada de lo que es el análisis de impacto regulatorio, reduciéndolo en su mínima expresión en tres componentes, ¿no? Un primer componente que le podríamos llamar de diagnóstico y planificación, que sería tratar de pensar qué es lo que quiero solucionar como hacedor de política pública, ya sea un ministerio, ya sea un organismo técnico especializado que plantea una propuesta normativa a su respectivo sector, o un gobierno local o regional que desea también proponer algún tipo de de decreto alcaldía o ordenanza municipal, ¿no? O cualquier otra autoridad que tenga capacidad de aprobar o proponer normas. Entonces, todos aquellos que quieren solucionar a veces aspectos de interés público que le han sido asignados por ley, tienen que primero pasar por este desarrollo de qué es lo que se quiere solucionar, ¿no? Parece que es algo muy sencillo y puede serlo, pero requiere cierta investigación. Ese es un poco el reto también dentro de la metodología, es tratar de ser lo más precisos posibles con evidencia, ¿no? Esa es una etapa de diagnóstico, como les comenté, un poco haciendo referencia a las problemáticas que pueda acontecer en un ámbito de salud, ¿no? Vamos al doctor y el doctor inmediatamente no nos da el medicamento, sino nos trata de hacer un examen, poco la metodología de trabajo que también se pretende hacer con las regulaciones. No solamente pensar que tenemos un problema, sino que tratar de investigar un poco más si ese problema realmente existe, cuántos casos tenemos, a qué población está afectando este problema, entre otros aspectos. Una vez que tenemos clara esta parte de qué problema de interés público, por ejemplo, ruidos molestos, ¿no? Ruidos molestos vinculados a un distrito específico. Tratamos de levantar información de qué podría causar, por ejemplo, este tipo de ruidos. ¿Serían los transportistas o únicamente los locales, bares o discotecas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por un tema de falta de información? ¿Por falta de incentivos? Toda esta investigación forma parte de esta etapa del desarrollo de la problemática. Y todavía en esta parte no estamos planteando normativa. Esto viene mucho después. Esta es la primera etapa. Ya sabiendo que queremos reducir ruidos, en dónde se encuentran, a quiénes afectan, cuáles son las posibles causas, planteamos objetivos vinculados a la reducción del ruido. Y también se tiene una metodología o estándares para poder sustentar mejor la propuesta. Esto no pretende bloquear propuestas, sino fortalecerlas, ¿no? Y un segundo componente del análisis de impacto regulatorio es, una vez conocido ya el diagnóstico, ya tratamos de ver cuál es el tratamiento, ¿no? Con esta información, sin esta información, que es la primera etapa de identificación del problema, es sumamente difícil que podamos tener una propuesta que sea capaz de reducir el problema. La regulación es algo muy sencillo de realizar muchas veces cuando la decisión está en una misma autoridad, ¿no? Si siquiera estamos hablando de una decisión colegiada como en el Congreso, el Consejo Municipal, pero cuando se trata, por ejemplo, de una propuesta normativa del Poder Ejecutivo, a veces se realiza simplemente dentro de la misma oficina encargada de producir esta regulación. Se trata de hacer un análisis costo-beneficio por ahí, pero la investigación de la problemática nos va a llevar a mejores soluciones, porque por ejemplo podríamos pensar de que un problema vinculado a ruidos no está relacionado o causado exclusivamente por
un horario de funcionamiento o por una intención de los locales de provocar el ruido, sino quizá puede ser por falta de información en algunos casos, o por el desconocimiento de que existen mecanismos de acondicionamiento acústico, entre otras cosas. Uno puede ir investigando en esa causalidad y con eso identificar la mejor alternativa, que no necesariamente es la sancionadora o la restrictiva. Eso también es otro enfoque del análisis de impacto regulatorio, explorar alternativas no regulatorias. Las alternativas, que es la segunda gran etapa, es la del tratamiento, ¿no? ¿Cuál puede resultar mejor? Y acá se trata de hacer una comparación o una primera presentación de propuestas normativas o no normativas. Vamos a hablar mucho de las alternativas no regulatorias que pueden sonar ciertamente alejadas de lo que normalmente se hace en la administración pública, que suele ser disposición normativa, ley, reglamento, etcétera. Y vamos a hablar de, por ejemplo, aspectos de economía del comportamiento, que son intervenciones pequeñas, pero que pueden reducir poco a poco el problema, y ya existen ejemplos, no solo en el Perú, sino también a nivel internacional, ¿no? Y finalmente, cuando uno tiene este abanico de alternativas, que pueden ser una, dos, tres, perdón, más de dos al menos o tres, luego viene ya la parte comparativa, y es, a ver, las tres pueden resultar favorables para reducir el problema, pero ¿cuál podría ser la menos costosa o la que genera mayores resultados? Entonces, este es un análisis comparativo de impactos positivos y negativos. Y acá justo las metodologías que les mencionaba de manera muy general. Y bueno, todo esto, la idea es que esté acompañado de, esta es otra de las características o las buenas prácticas en mejora regulatoria sugeridas a nivel internacional, y es que la regulación no se haga de manera oculta, interna, a espaldas de quienes van a finalmente ser afectados por la regulación, que son muchas veces el sector, la empresa misma, frente a una norma que puede proteger, por ejemplo, a los usuarios o consumidores. Se trata o se plantea de que existan mecanismos de consulta pública, con suma transparencia, por cierto, para que no hayan quizá capturas al regulador, pero que exista esta retroalimentación por parte de los diferentes actores involucrados, que pueden ser no solamente las empresas, sino también inclusive las asociaciones de consumidores, los colegios profesionales o academia también, como se le llama al ambiente académico, universidades, docentes, estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que pueda nutrirse el regulador de diferentes datos, de diferentes opiniones, para que finalmente tome una decisión más rica, ¿no? Esto de manera breve sobre qué podría ser el análisis de impacto regulatorio. Creo que hoy en día se entiende un poco más por la difusión que le está dando la autoridad, que es la presidencia del Consejo de Ministros. Pero les quería hablar de dos formas perdón, de los uno de los retos más importantes del análisis de impacto regulatorio. Perdón. Antes de eso, de hablar de este gran reto, quería hacerles notar que el análisis de impacto regulatorio tiene un primer escalón de cómo se debería usar, ¿no? Lo ideal, o sea, un poco la visión de quienes plantean el análisis de impacto regulatorio, es que sea una metodología que te ayude a construir decisiones, es decir, que no tengamos la idea preconcebida de que tenemos que emitir un decreto supremo o una ordenanza y que luego recién validemos, sino que primero definamos el problema, y en ese momento de definición del problema todavía no sabemos cuál va a ser el tratamiento. Es decir, vamos a llegar de manera progresiva a esa decisión sin una idea preconcebida. Eso es lo ideal. Pero muchas veces en la práctica, el análisis de impacto regulatorio, un poco por las velocidades que tenemos en la administración pública o en general en el Estado al momento de crear normas, el análisis también va a poder ser usado probablemente para validar decisiones, o más bien cuestionarlas o criticarlas antes que se planteen, ¿no? A veces el análisis también del AIR puede servir para esto, pero la vocación, la visión del AIR es tratar de tener una propuesta que tenga más o una metodología que nos ayude a tener más de una propuesta y escoger. ¿Por qué? Porque la idea es que tratemos de acercarnos más a la decisión racional. ¿Qué es una decisión racional desde el punto de vista económico? Que tengamos una decisión pensada en función a las necesidades, a una pluralidad de opciones, y que escojamos la más eficiente, ¿no? Ahora, vamos a hablar del primer gran reto, que con esto termino la parte que me corresponde, quizá para responder algunas preguntas. El gran reto, por si acaso, Jonathan Palomino está con la cámara prendida, si quería avisarle por si acaso Jonathan, en caso no desea prender la cámara.
Uno de los grandes retos no solamente va a ser pues, esta idea de metodología comparada, que puede ser un poco difícil obtener datos sobre los costos y los beneficios. No es ese necesariamente el gran reto de la IR. Uno de los más importantes retos, y eso lo hemos experimentado cuando hemos hecho talleres de preparación para en coordinación con la PCM sobre las autoridades que van a implementar el AIR el año pasado, justo con la Escuela de Gestión Pública. Uno de los grandes retos que vamos a visualizar en la implementación es la primera etapa, ¿no? La primera etapa del AIR es la problemática. ¿Por qué es tan difícil? No es tan difícil por la labor de investigación que se tenga que realizar, no. Va a ser difícil porque es un cambio, básicamente, de cómo se hacen las cosas. Es decir, no es sumamente complicado, no es algo que va a requerir mucho tiempo, porque esto a veces lo hacemos hasta en clase y salen buenos productos en poco tiempo. Es decir, en las clases de maestría o el programa de especialización, lo hemos hecho en 2 sesiones, por ejemplo, y ha salido bien. No es por el tiempo, no es por la exigencia de la metodología, sino es por el cambio. Es decir, toda situación de cambio en una rutina va a costar al comienzo, es básicamente por eso. Entonces, ¿cómo se hace actualmente la identificación de un problema en el diseño de una norma? No, con esto no quiero generalizar, pero lo trato de hablar sobre la base de experiencias que hemos tenido, tanto en clase como experiencias particulares que he podido ver eh, durante mi desarrollo como funcionario en el sector público, ¿no? Como servidor público que participa también en los procesos de diseño normativo en los que he participado. En los que he participado no solamente el Poder Ejecutivo, sino también en gobiernos locales cuando he podido conversar con funcionarios de gobiernos locales. Como saben, eh, con mi trabajo de servidor público es la supervisión de la legalidad y la razonabilidad en las ordenanzas, en los decretos, etcétera. Entonces, algo que he podido notar en diferentes niveles de gobierno, esto no es exclusivo de un nivel de gobierno, es que la problemática suele ser la etapa menos valorada o a la que se pasa un poco más rápido el diseño normativo y se da por sentadas muchas cosas. Se da por sentado de que existe un problema porque, por ejemplo, salió en la noticia del domingo, ¿no? Es que la autoridad esté pendiente de los problemas públicos debido a síntomas detectados por la prensa no está mal, es perfecto, está bien. Una autoridad tiene que ser empática con la opinión pública. Pero el reto o la importancia de la IR es que nos dice ese síntoma que tú has podido visualizar a través de un caso particular, de un familiar o de una noticia el domingo, le vamos a aplicar una metodología científica para que no estemos quizá regulando o interviniendo, generando costos a la sociedad por casos específicos o por situaciones que no ameritan el riesgo, ¿no? Entonces, podemos comenzar con una hipótesis basada en una experiencia, pero la hipótesis en toda investigación, acá me vuelvo un poquito profesor, en toda investigación las hipótesis se validan, ¿no? Ese es un poco el reto. El reto de aplicar el AIR en la práctica, en la vida real, más allá de los papeles y la clase, y eso es una de las características del programa, vamos a ser muy prácticos. El programa depende mucho de la interacción a través de los talleres. No vamos a hacer clases teóricas de 3 horas, ¿no? Porque existe un material que ustedes tienen que revisar en la casa. Se va a tratar de hacer feedback, retroalimentación, así, tratando de hacer simulacros o laboratorios de la implementación del AIR. Tanto a nivel conceptual como a nivel procedimental, porque ya existe un procedimiento dispuesto por la PCM y justo otra de las novedades es que hemos incorporado una clase exclusiva para la parte procedimental, formatos, expediente AIR, todo eso. Pero antes de ver la parte burocrático-procedimental, primero vamos a ver la parte conceptual haciendo, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, sobre eso es una de las preguntas que también me podrían hacer al final, y es más o menos cómo son las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que ver con el desarrollo de los talleres. Y los talleres son grupales, ¿por qué? Porque en la práctica, los expedientes AIR y las propuestas normativas se van a hacer a través de equipos multidisciplinarios. Esa es la estructura más o menos que ha planteado la PCM, lo cual me parece, creo que es la ideal porque como estamos lidiando con... Algo importante tomar en cuenta es que la regulación es un tipo o es un instrumento del política pública. Es una manifestación, una operativización de cierta política pública, por ejemplo, una política de mejora en los niveles de información de un consumidor a través de la creación o la implementación de octógonos, por ejemplo, ¿no? La regulación es este mecanismo que trata de
reducir problemas públicos, generar bienestar a través de un insumo, y acá viene la razón por la cual es tan importante trabajar con diferentes profesiones. El gran insumo de la regulación es la conducta. Eso es lo que diferencia de otras políticas públicas, que puedan ser, por ejemplo, las políticas prestacionales como los programas sociales, que también forman parte de lo que es política pública, pero la regulación pretende mejorar la vida de la sociedad a través de la conducta de ciertos individuos de la sociedad. Es decir, yo, por ejemplo, si quiero mejorar los niveles de salud o reducir problemas de contaminación acústica, algunas autoridades municipales van a recurrir a la restricción de conductas de ciertas empresas, ¿no? Poniendo horarios, por ejemplo. Para yo mejorar los niveles de información del consumidor, la autoridad de salud crea la figura de los autónomos, obligando a ciertas empresas, cierto grupo de la industria, a colocar esto de manera obligatoria. Usualmente la regulación trata de conductas. También vamos a hablar de los tipos de regulación, eso es otra clase interesante. Y también existen alternativas a la regulación tradicional, ¿no? Entonces, les comentaba que la identificación del problema puede ser difícil al comienzo porque es diferente a cómo la venimos haciendo. Como se viene haciendo, es decir, hemos tenido un problema porque salió en la determinada noticia y no se precisa muy bien a qué población afectaría el problema necesariamente. Tampoco se hace un análisis de causas. Es muy importante hacer un análisis de causas porque a veces porque el problema puede ser los ruidos, pero no sabemos por qué se producen los ruidos. El problema puede ser la información, falta de información, pero no sabemos a qué se debe esa falta de información. Y cada problema puede tener diferentes activadores o causas, ¿no? Y ese análisis que a ustedes seguro les será muy familiar a quienes han ido a algún tipo de curso o están familiarizados con los proyectos, se parece mucho a la idea del árbol de problemas. Nosotros no vamos a aplicar necesariamente la estrategia del árbol de problemas porque vamos a aplicar una metodología un poco más amplia, más rica y aplicada a regulaciones, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver qué es un problema público, por ejemplo, ¿no? A veces para algunos alumnos, para algunas personas puede ser algo complicado definir qué es problema público. Es un concepto muy amplio que puede estar relacionado con lo que quiere la mayoría, lo que quieren los grupos de interés. Entonces hay muchas definiciones de problema público, pero vamos a ser bastante simples también en las clases y esta parte al menos vamos a dar una receta de cómo identificar problemas públicos de manera rápida. Eh, Estamos rodeados de cosas que queremos cambiar, que le interesa a la sociedad. Básicamente de eso se trata la idea de problemáticas públicas. Y cuando se trata de funcionarios de la administración pública, es decir, entidades administrativas, existen espacios de interés público definidos ya por ley, que no pueden ser invadidos por otras entidades. También vamos a hablar un poco de este aspecto de cómo el principio de legalidad se puede también cumplir a través de la identificación del problema. Vamos a dar ejemplos también de cuáles podrían ser problemas qué es lo que se viene haciendo y que queremos cambiar, ¿no? Utilizar términos muy amplios como la informalidad en el transporte, la falta de regulación, eh, tener una redacción de identificación del problema público muy larga que en verdad confunda. Eh, Vamos a tratar de decir ejemplos de lo que no se debería hacer y ejemplos de cómo sería una correcta definición. No porque el profesor lo diga, y eso también soy bastante enfático cuando estamos en las clases, no significa que el profesor define cómo es el problema público, sino yo les voy a dar la razón por la cual tenemos que ser un poco exactos y cumplir con ciertos checklists o ciertas pautas, porque luego eso nos va a servir para poder encontrar una buena solución. Y les voy adelantando que un ingrediente importantísimo en la definición del problema es que sea algo medible, ¿no? Algo que pueda ser cuantificado, no en soles, ¿ah? No estoy hablando de dinero, estoy diciendo tratar de ser lo más objetivo posible. Entonces, la informalidad, claro, ¿a qué llamamos informalidad? ¿Cómo la medimos? Entonces, la gran pregunta que vamos a hacer. Bueno, la calidad del servicio, ok, ¿cómo la medimos? ¿Por qué es importante eso? Porque el análisis de impacto regulatorio no va a ser muy útil la implementación si es que luego no medimos progreso de acá a 3, 4, 5 años de esa propuesta normativa. De eso se va a tratar la evaluación posterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una metodología que nosotros planteamos en el curso. Está basado no solamente en la metodología peruana, sino en estándares internacionales. Y vamos a plantear una metodología, una especie de modelo de análisis que simplifica aún más la identificación del problema, que es el siguiente, ¿no? El que le llamamos con la profesora Montes el PECA,
¿no? Que es problema, efecto, causas, afectados, y todo esto con evidencia. No es tan simple como tratar de encontrar elementos para cada espacio del modelo, para cada elemento del modelo, y sustentarlo con evidencia, ¿no? Inclusive para quienes siguen una maestría, este modelo que les estoy planteando los ayuda a poder encontrar no solo temas de tesis, sino formas de investigación, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo que les quería comentar, chicos. En verdad, no es el propósito, y eso sí bien importante precisar, no es el propósito hablar de una... eh, no es dictar una clase en este caso, sino es hablar un poco del reto. Uno de los puntos en donde vamos a tratar de hacer más énfasis. Antes teníamos, diferentes temas que se trataban en el programa, teníamos muy poco espacio para la definición del problema, pero eh, una decisión importante que hemos incorporado en esta malla es darle a esta etapa una carga importante de sesiones, ¿no? Tenemos por lo menos 2 sesiones para poderlo aplicar en talleres con retroalimentación del profesor, para que luego podamos hacer un buen aire. Y finalmente, otra de las virtudes, como lo mencionó Cecilia, eh, es que el programa, si quisieran compararlo quizá con otras ofertas de programas o alguna otra opción o plataforma, el programa no es únicamente AIR, ¿no? El AIR, de hecho, el AIR ex ante, como se le llama, o AIR previo, que significa plantear analizar propuestas antes que sean aprobadas, es una parte, de hecho es el segundo módulo, y luego tiene un componente fuerte de alternativas. ¿Por qué? Si bien dentro de la IR se encuentran las alternativas, es importante darle cierta información a los alumnos de qué podríamos plantear diferente a la regulación tradicional. Pues tenemos más de una sesión dedicada a políticas públicas de tipo no normativo, que también pueden ser planteadas en el AIR. De hecho, algo que es importante que sepan es que el AIR es obligatorio cuando se va a plantear una regulación restrictiva. Pero cuando se plantean mecanismos, mecanismos alternativos o que se le llaman no regulatorios, no requiere realmente en este momento de pasar por el análisis de impacto regulatorio, la rigurosidad del análisis de impacto regulatorio. Requiere hacer un análisis más flexible, ¿no? Eh, y podrían ser menos costosas, esa es un poco la razón, menos costosas que la regulación tradicional. Entonces, le dedicamos un módulo entero a ese tipo de alternativas regulatorias, dándoles ejemplos de lo que hemos hecho en el país. De hecho, Karina, cuando ha estado, Karina Montes, que es una de las docentes, ha aplicado economía del comportamiento a la regulación o a la política regulatoria, y quienes hablan también hemos aplicado en Indecopy esto. Todavía no está tan difundido, pero seguro en las clases lo vamos a comentar, ¿no? Y bien, básicamente eso es lo que les quería comentar. Lo que sí agradecería, y acá con cargo a luego verlo en las clases, es que, claro, las preguntas que tengamos ahora no sean tanto de toda la metodología de IR, porque en verdad la finalidad es más bien responder preguntas sobre el programa, alguna curiosidad que tengan, y un poco más metodológica, de forma, evaluaciones de ese tipo, ¿no? Entonces ya con esto termino mi presentación. También les doy muchas gracias a los interesados que han participado. Veo que han entrado varias personas justo en el desarrollo de la charla, y y bueno, espero verlos en el programa. Hay mucho más que podamos conversar más adelante. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profesor, por su excelente ponencia. Continuamos con la ronda de preguntas. Los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat. Asimismo, le vamos a agradecer que nos llene la encuesta que vamos a enviar en unos momentos. Profesor, durante su ponencia nos ha llegado una pregunta. Nos preguntan, ¿el programa es más teórico o práctico? Comentó acerca de talleres. ¿Podría ampliar la información? Sí, perfecto. A ver, dime un segundo. Ok. Sí, muy buena pregunta. De hecho, esos son el tipo de preguntas que quería responder. Eh, sí, ya el programa desde sus inicios era práctico. ¿En qué sentido? ¿Cómo se operativiza esto en concreto? Cada módulo procura tener, sobre todo a partir del segundo módulo, que es el de análisis de impacto regulatorio, procura tener un taller. ¿Qué es un taller? Metodológicamente hablando, un taller es una sesión dedicada a aplicar los conocimientos teóricos.
Entonces, sí o sí, la evaluación de cada módulo, en casi todos los casos, tiene un taller. Pero además de los talleres, ya de acuerdo a la metodología de los docentes, porque cada módulo está tratado de ser, trata de estar a cargo de un docente diferente, los docentes también pueden hacer evaluaciones o conducir talleres específicos o preparatorios o previos al taller final durante las clases. Entonces tiene un componente muy práctico de todas maneras, ¿no? Tanto a nivel de evaluación, es decir, lo que va a impactar en la nota, como al nivel del desarrollo de las sesiones. Una sesión trata de quizá, y esto ya es una forma de enseñar ya en varias universidades del mundo, presumiendo que los alumnos han leído. Entonces hay una gran responsabilidad del alumno de consumir el material que les hace previo a la clase, para que cuando lleguemos simplemente se absuelvan ciertas preguntas, sea una clase teórica bastante corta, y luego ya algún tipo de taller. Esto, como les digo, los talleres internos van a depender mucho de los profesores. Quienes habla, que está a cargo del módulo, todo sobre todo, recurre a mucho al tema de talleres. Lo vamos a tener, y definitivamente cada módulo tiene su taller final, ¿no? A partir del módulo 2 sobre todo. Entonces, eso sería en cuanto a la respuesta. Sí, tiene un componente fuerte práctico. Y agregándole, aprovechando la pregunta, se les va a pedir que traten de, desde el inicio, formar grupos. Entonces ya les voy adelantando que esa es la forma de trabajo de los talleres. No es más que porque en la vida real se va a usar un trabajo colaborativo, ¿no? De diferentes profesiones. Entonces también deseamos que sea eso. Por eso es que la convocatoria también de este programa es para no abogados inclusive. Es importante que podamos compartir o discutir abogados con economistas, que puedan venir inclusive psicólogos, comunicadores. Son bienvenidos todos, porque les comentaba, esto creo que se me fue un poco la idea en algún momento, les hablaba de la conducta. Si vamos a tratar la conducta vía regulación, necesitamos diferentes profesiones que estudien, que se interesen por la conducta, y el derecho no es la única, ¿no? Sí, eso sería la respuesta. No sé si tienen alguna otra consulta, si fue bien absuelta, si tienen mayores dudas sobre eso, también pueden preguntar. Muchas gracias, profesor. Justo aprovechando el comentario que realizó, nos ha llegado una pregunta. Nos preguntan, ¿tenemos que tener algún conocimiento previo para ingresar al programa? ¿Estadística? No, de hecho, a ver, lo que se les pide en la experiencia es haber trabajado en algún tipo o sea, haber tenido algún tipo de acercamiento sería importante eso, al diseño, a la discusión de política pública. Y eso no es parte únicamente del diseño de normas. Esto es algo que quiero mencionarlo. No tenemos que tener solamente asesores de algún, por ejemplo, del congresista o del consejo municipal, o personas que han trabajado en un área de política regulatoria. O sea, sería interesante, ¿no? Pero también podríamos tener personas que trabajan en organismos que fiscalizan, porque una de las propuestas del programa, de de las diferentes sesiones, es que la regulación o la política pública regulatoria va más allá de la creación de normas. La fiscalización es parte importante de la política regulatoria. Por lo tanto, quienes trabajan, por ejemplo, en organismos administrativos cuya función específica o principal no es la normativa, pero participan en normas, pero sobre todo fiscalizan leyes, también es importante, ¿no? Entonces, ahora, preparación, conocimientos previos, a eso iba la pregunta. No, de hecho, no vamos a tener, por ejemplo, conocimientos previos en el uso de modelos econométricos. No vamos a hacer eso. Este es un curso que plantea tener una metodología general del análisis de impacto regulatorio, y claro, por ejemplo, hacer evaluaciones de impacto, probablemente sí van a necesitarlo cuando quieran profundizar un poco más, pero van a ser capaces de, con los instrumentos que tienen, trabajando en el sector público, privado, habiéndose acercado a temas regulatorios o de fiscalización, poder comprender de qué trata, por ejemplo, esta identificación de la problemática, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento de alternativas. No estamos, por ejemplo, esto no nos enseña en la Facultad de Derecho, ¿no? El planteamiento de alternativas, economía y comportamiento, no. Pero con la información que nosotros les vamos a proporcionar, que son textos seleccionados como para poder entender de manera fácil las materias, y con el refuerzo de la clase, las preguntas y los talleres, es posible sacar buenos resultados, ¿no? Entonces,
no es necesario tener ese conocimiento previo. Probablemente si en alguna vez, en algún momento este programa se vuelve una maestría, ya incorporaremos quizá cursos de profundización para que vayamos a una capa más amplia, más profunda, y claro, ahí incluiremos, por ejemplo, fundamentos básicos de la estadística, u otros puntos. Claro, la regulación puede atraer a muchas materias, ¿no? La estadística es una de ellas, probablemente. El manejo de datos también sería interesante en un momento. Pero acá vamos a tratar de, en ciertos puntos, comenzar primero con un desarrollo intermedio, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya estamos casi terminando. Tenemos una pregunta adicional. Nos dicen, ¿cuántos años de experiencia se tiene que tener para ingresar al programa? Creo que eso lo respondió Cecilia. No sé si quisiera profundizar Cecilia en eso, pero creo que mencionó que eran 2 años de experiencia profesional. Exactamente, profesor. Sí, son 2 años de experiencia profesional como mínimo que se requiere para todos los programas de especialización en la Escuela de Gestión Pública, en la Universidad del Pacífico en general. Sí, Muchas. algo, perdón, que quería precisar relacionado, disculpen la interrupción a las preguntas, es que a veces se piensa que todos los cursos que llevan por nombre, cursos, programas que llevan por nombre regulación, están dirigidos a personas que trabajan en los organismos reguladores de servicios públicos, y eso es un completo no. Este curso es un curso que trata la regulación de manera intersectorial, de multimateria. No estamos enfocados en un solo mercado, sino que podamos ver ejemplos de temas de educación, de transporte, de protección al consumidor. De hecho, los alumnos traen sus propias materias, y eso es algo interesante también, porque van a plantear los problemas públicos desde su propia experiencia. Nosotros vamos a trabajar los casos sobre la base de información e insumos que nos dan los propios alumnos. Ese es uno de los primeros ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenemos que pertenecer a un organismo regulador de servicios públicos. No es necesario, no necesitamos esa experiencia. ¿Por qué? Porque el enfoque es amplio. El enfoque es que la regulación tiene que ver con intervenciones que afectan cualquier tipo de actividad económica o social también. Entonces, no es un curso enfocado en servicios públicos, es una precisión por si acaso que quería mencionar. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿cuántas veces al año se dicta el programa? Ok, esa pregunta también es interesante, pero creo que no podría yo contestarla porque, a ver, esto depende mucho de otro tipo de decisiones administrativas, pero quizás Cecilia podría dar algún tipo de información al respecto. Sí, profesor. Lo que puedo comentar hasta el momento es que a lo largo de los años venimos ofreciendo una edición por año, y esto nos permite también que cada año se puedan incorporar diversas mejoras, ¿no? Muchas Además, gracias. que cada vez que se ofrece el programa, por supuesto, contempla todo lo que es la actualización en la normativa. Creo que hay una mano levantada de Y, a ver, Carlos vamos Zúñiga. a, vamos a usar el micrófono. Un momento, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rocío. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Adelante, por favor. Sí, justo tenía una pregunta. De hecho, yo estoy muy interesado por el programa por ese programa de especialización, puesto que justo bueno, ya he trabajado un tiempo en el MINAN, ahora trabajo en el MTC y estamos viendo algunos proyectos normativos que probablemente, pues, ya se han fijado en agenda temprana y probablemente, pues, pasen, pues, por AIR, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo quería preguntarle al profesor si es que habría casuística o unos con ejemplos concretos durante el programa de especialización eh, con la normativa actual, ¿no? Sí, eso es interesante, puesto que sí, pues va a ser útil para mí el programa y seguramente para aplicarlo en el sector laboral. Gracias. Cla- Claro, claro. Gracias, Carlos. De hecho, claro, uno de los grandes retos cuando comenzamos era la casuística nacional, y ahorita todavía sigue siendo el reto porque todavía no tenemos o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que si bien existe la obligatoriedad, existe un grupo de entidades que ya tienen por obligación a aplicarlo, ya tenemos la agenda temprana, ya tenemos instalada la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria desde el ACR, pero ya ahora preparada, ya con un manual inclusive para acoger solicitudes. Todavía no se tiene conocimiento público, al menos,
algún proyecto normativo que ya haya sido ratificado por AIR o haya sido rechazado, ¿no? Lo que más se tiene en la casuística, que podríamos llamarle los abogados la jurisprudencia, si se le puede llamar así, de la comisión, son quizás solicitudes de exclusión, que es algo que más va a abundar al comienzo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que muchas entidades, por más que vengan al curso, uno de los propósitos va a ser, oye, mejor no pasar por el aire, ¿no? Entonces, claro, existen solicitudes para esto, ¿no? Eso también lo vamos a mencionar durante el curso, probablemente. No, no probablemente, definitivamente lo vamos a mencionar, porque existen todavía solicitudes de exclusión para tanto análisis de calidad regulatoria de simplificación como para el aire. Entonces, pero vamos a estar atentos, obviamente, a las actas, ¿no? Que es lo que nos mantiene actualizados sobre la casuística nacional, ¿no? Pero en todo caso, frente a esta ausencia ahora o escasa casuística nacional, porque esto es algo novedoso en el Perú, podemos tener, de hecho tenemos casuística internacional, pero no, la metodología no es plantearles formatos para que lo vean y los copien, sino es primero forzar un poco a que ustedes desde cero entre comillas, del problema público, puedan generar su propia desarrollo de la metodología. Obviamente con la orientación del profesor. Por eso el profesor va a ser no tanto una clase magistral, sino va a ser una especie de coach en los talleres. Va a estar con cada grupo para poder orientarlos como una especie, no vamos a llegar al punto de la consultoría, pero sí una asistencia técnica metodológica, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar más o menos la forma en cómo se van a utilizar los ejemplos, ¿no? Pero sí, claro, ahorita no podemos crear o inventar lo que no ha hecho la Comisión Multisectorial, pero sí podemos dar ciertos modelos que se hayan utilizado en otros países. Pero la vocación del AIR es gradualidad, por lo tanto, ya ver el resultado final no nos permite explorar esa gradualidad. Pero gracias igual por la pregunta. Carlos, no sé si por ahí va más o menos la respuesta. Sí, profesor, gracias. No, y se entiende pues el contexto, ¿no? Es bastante actual, ¿no? Sí. Y sí, de hecho, creo que este curso pues, es interesante puesto que sí debería, pues, los funcionarios, servidores, sobre todo las entidades, pues, ¿no? Sí deberían estar, deberían capacitarse, ¿no? En esos temas porque sí son importantes para emitir, sobre todo reglamentos, ¿no? Que es lo que más se establece. Gracias, profesor. Perfecto, perfecto. Gracias a ti, Carlos. No sé si tendrán alguna otra consulta. Como les comentaba, no quisiera extenderme más a preguntas que podríamos hacernos en clase, ¿no? Como, por ejemplo, discutir un poco de las leyes que ahorita se están gestando sobre mejora regulatoria o normas X. Prefiero dejarlo para los inscritos, ¿no? Quienes escriban, eso lo vamos a responder en las clases. Pero ahora sí, más bien quisiera responder preguntas más metodológicas sobre el curso. Y bueno, creo que ya estamos llegando a su fin, más bien, Andrea, perdón, Cecilia, no sé si hay algo más que responder. Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes. Bueno, eso han Sí. sido todas las preguntas. Igual estamos dejando los datos de nuestra asesora comercial por si tuvieran alguna consulta acerca del programa en sí, financiamiento, etcétera. Ella con mucho gusto, Silvia Gómez, la va a poder atender. Bueno, nuevamente, muchas gracias, profesor Francisco Ochoa y Cecilia Portilla, por su participación, por el tiempo y la atención a las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Aquellos que no han podido llenar la encuesta, les agradecemos la pueda realizar en estos momentos, que la estamos dejando en el chat. Bueno, eso sería todo con nosotros y sería para hasta la próxima oportunidad y esperamos verlos muy pronto en clase. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches.